Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a tener un programón lleno de muchos contenidos. Seguimos platicando acerca de la afrodescendencia, afroascendencia, de México por motivo de la conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, este 14 de febrero. Y con este motivo, en este jueves de columna, el doctor Javier García Diego nos habla justamente de este gran personaje de nuestra historia, también jueves de la región con Roberto Frías, que nos propone hablar con las plantas. ¿De qué se tratará esto? Bueno, Mancini, empezamos con un comentario muy triste. Espero que tengamos un poquito más de tiempo más adelante para platicar del fallecimiento de un gran pianista, compositor, iniciador del jazz fusión, que tiene un sabor a rock que a otros ritmos, que participó en la banda de Miles Davis. Cuéntanos de quién se trata. Qué pena, de verdad. Así es, Laura, se ha dado a conocer la muerte de Armando Anthony Correa, mejor conocido como Chick Corea, que ya en lo que has dicho, has mencionado los distintos territorios por los que anduvo un personaje de este tamaño. Un pianista que lo mismo estuvo muy jovencito con Stan Getz, y también trabajó con Harry Hancock, por supuesto con Miles Davis, con todo lo impresionante que podía significar participar en un disco de Miles Davis, y es considerado también como uno de los pianistas más influyentes del jazz, después de personajes tan grandes que nos gustan mucho, por ejemplo, como con el bajista, también trabajó Patutici, pero se me estaba yendo el nombre ahorita de... Michel Petrucciani, ¿no? Petrucciani, exactamente. Y de pianistas como se me fue ahorita su nombre, que nos gusta mucho, Laura. Bueno, desde la generación de Keith Jarrett, por ejemplo. También trabajó con Keith Jarrett, que tiene un discurso de improvisación en el mundo del jazz impresionante, que se refleja, por ejemplo, en su concierto de Colonia, un discazo de la disquera ECM, la misma en la que estuvo trabajando muchísimo tiempo Chick Corea, y que se muere en un año en el que tenía planeado un par de conciertos, uno con Bela Fleck, este extraordinario ejecutante del banjo, y otro con Rubén Blades. Efectivamente, y bueno, tenía esta parte de acústica, tenía su banda acústica en la que estaba justamente John Patatucci, a quien mencionabas, y también su banda eléctrica en la que él tocaba los teclados, ¿no? El piano o el teclado eléctrico, que es otra de las áreas que exploró mucho, la incursión de estos elementos dentro del jazz. Así que bueno, pues la verdad, una pena enorme. Fíjate, Mancini, que me llamó la atención que fue el 9 de febrero, el martes, cuando falleció. Según sus redes sociales, se dio apenas a conocer la noticia. Me imagino que estaban preparando, porque hay un mensaje que si hay tiempo más adelante ya nos avisará nuestro productor. Podremos leer quizá un fragmento porque es sumamente emotivo. Él mismo lo dictó pocos minutos, un poquito antes de fallecer, y bueno, la verdad es que sí es tremendo, ¿no? Saber que él estaba tan consciente y tan claro, y que sus últimas palabras fueron para la música, para hablar de la música y los músicos venideros, los músicos del futuro. ¿Qué más tenemos para comenzar? Bueno, pero rápidamente, ya recuerdo el nombre de este gran pianista. Se le considera tan influyente como en su momento lo fue otra persona que estuvo con Miles Davis, que fue Bill Evans. De ese tamaño estamos hablando, de un pianista así, Chick Corea, que dentro de su fusión también trabajó con Al Di Meola, por ejemplo, ¿no? Sí, no, fabulosos artistas. Estamos hablando de gigantes de la música. Bueno, yo decía que seguimos con los contenidos que tienen que ver con las comunidades afrodescendientes de México, y esta idea de rescatar una historia olvidada, borrada a la fuerza. Así es, Laura. El día de hoy vamos a hablar de cómo las comunidades afrodescendientes de nuestro país han participado en la narrativa histórica que ha conformado esto que hoy conocemos como México, y como bien apuntas, han sido segregados. Quienes sufren una mayor discriminación en estas comunidades son las mujeres. Pero, ¿qué se está haciendo para proteger sus derechos y Sobre esto nos va a hablar Rosa María Castro Salinas, fundadora de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca.
En México se vive el racismo y la discriminación. Si se es mujer, indígena y pobre, la situación es peor. Pero, ¿cómo es para las mujeres afromexicanas? Nos dimos cuenta de la cuádruple discriminación en el caso de las mujeres afros, ¿eh? Es decir, ser mujer, ser negra, ser pobre y todavía una más para nosotras que sigue todavía siendo pues un lastre, hay que decirlo con todas las palabras, que hay mucho analfabetismo todavía, ¿sí? Entonces, esas 4 discriminaciones a las que todavía una gran mayoría de las mujeres todavía tenemos, es decir, en esta gran modernidad que tenemos en el mundo y en nuestro país, sí tenemos todavía un alto índice de analfabetismo. En el 2015 la Intercensal nos dijo que más de un 15% de personas afromexicanas no saben leer ni escribir un recado, ¿sí? Eso entonces nos dice muchas cosas. Tenemos un grave problema en salud, tenemos un grave problema en educación, tenemos un grave problema en vivienda, tenemos un grave problema de violencia hacia las mujeres afromexicanas, tenemos un grave problema de discriminación, de racismo, de pobreza y luego todavía más marginación, alta marginación, porque hay comunidades afros que están en ese estándar de alta marginación. Del total de la población afro, 2.5 millones de personas, las mujeres negras representan el 53% y han acompañado la lucha para que se reconozcan sus derechos. Primero está el movimiento general, digamos, el movimiento negro, tiene aproximadamente 25 años de organización, pero ya con decisión propia llegamos las mujeres, más tarde, ¿no? ¿Y por qué era muy importante que estuviéramos nosotras en la escena? Porque tú bien lo dices, nadie va a plantear las necesidades de las mujeres más que nosotras las mujeres, de cualquier grupo que sea, en cualquier grupo, indígenas, como se quieran llamar. Mujeres, solamente las mujeres sabemos lo que pasa, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa también, ¿eh? Siempre estamos ocupadas en resolver problemas, ¿no? Y así, y luego fuimos detectando, nosotras decíamos, ¿cuál es la problemática que más atraviesa las vidas de las mujeres afros? La Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca busca un piso parejo para hombres y mujeres. Lo primero que tuvieron que hacer fue reconocerse como parte de un grupo y sentirse orgullosas de sus orígenes. A donde iban portaban un cartel que decía, orgullosamente negra, orgullosamente afromexicana. Eso les ayudó para que en el 2011 se adoptara en el Encuentro de Pueblos Negros el término de afromexicanos. A partir de ahí han trabajado para generar cambios. En agosto de 2019, que ya se había dado el reconocimiento constitucional, que estábamos en la Ciudad de México en reunión con el INPI, que hubo un foro del INPI, y tuvimos una reunión con el INEGI a nivel nacional. Y fuimos varios líderes de esas afros a esa reunión. Y todavía estaba la discusión de que si se incluía el término afromexicano, afromexicana, negro, negra, afrodescendiente. Todavía estaba esa discusión. Y que si negro, negra, no, porque se iban a ofender. Me acuerdo mucho yo de un ejemplo que nos pusieron en el INEGI, que qué pasaba si iban a censar a una señora de Santa Fe y le preguntaban si era negra, se iba a molestar. Entonces yo me acuerdo que dije, pues, nosotros llevamos 500 años de resistencia en México, ¿no? Desde que llegaron nuestros antepasados, y pues no nos molestamos, ¿verdad? Desde los congresos estatales hasta el Senado de la República, a través de la legisladora Celeste Sánchez, mujer afrodescendiente, se están impulsando cambios legales. A partir del reconocimiento y luego a partir de estos datos que da el censo, tiene que generarse ya política pública y acciones afirmativas para la población negra de cada estado. Y el estado tiene la obligación de hacer acciones afirmativas para que nuestras jovencitas, nuestros jóvenes afromexicanos tengan un piso parejo para ir a la universidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno,
Bueno, escuchábamos en esta nota la discriminación hacia las mujeres de ciertas características, pero en general hay mucha. Y fíjense que como cada año desde 2015 hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. Esto para reconocer el trabajo de todas las científicas en el mundo y además para promover el acceso y la participación equitativa, plena, extensa de las mujeres en este ámbito, que a veces también son vistas con cierta sospecha. Y a propósito de esta conmemoración, el Museo de las Ciencias de la UNAM, el Universum, ha lanzado la campaña Hazlo como niña. Vamos a ver de qué se trata. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, realiza la campaña #Hazlo como niña, que busca compartir mensajes de empoderamiento e impulsar que las generaciones más jóvenes se atrevan a soñar con ser científicas en el futuro. Y en particular estamos sacando una campaña fotográfica en donde muchas científicas, no solo de México, sino de otras partes del mundo también, en puestos realmente muy relevantes y que aportan al conocimiento tanto científico-tecnológico, nos han mandado una foto de ellas como adultas haciendo su quehacer científico, pero también una foto de ellas cuando eran pequeñitas, para que las niñas puedan relacionarse no solo con esta mujer exitosa, ya realizada, sino también con esa niña pequeña que algún día soñó con ser la científica del futuro que es hoy. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año, la UNESCO decidió centrar la celebración en el tema Las mujeres científicas, líderes en la lucha contra COVID-19, y aseguró que la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste en todo el mundo, debido a que 30 de cada 100 investigadores científicos o menos en el planeta son de sexo femenino. El caso, por ejemplo, de las niñas en México, en los estudios que hemos hecho, pero que se repiten en muchos países del mundo, ¿verdad? Indican que justamente las niñas pequeñas no pueden conectar con una científica porque no las conocen. Está invisibilizada la mujer adulta haciendo ciencia, por lo tanto, la niña pequeña no tiene con quién relacionarse y decir, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Además de Universum, la UNAM, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género y de sus centros como la Facultad de Ciencias y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, realiza actividades virtuales que conmemoran esta fecha y que incluyen conversatorios, presentaciones y conferencias, como la impartida por la astrónoma Julieta Fierro, quien habla de las aportaciones femeninas a la ciencia, y un conversatorio con 3 desarrolladoras de vacunas contra COVID-19 que forman parte de la comunidad universitaria. Nosotros en Universum creemos que definitivamente la invitación a la ciencia, tanto para niñas como para niños, debe de empezar desde las etapas tempranas. Todos nacemos curiosos y los niños chiquitos están todo el tiempo explorando el mundo y eso finalmente es una habilidad de orden científico. Te cuestionas qué pasa si muerdo esto, si aprieto aquello, ¿no? Y vas aprendiendo, ahora sí que por ensayo y error, que es finalmente como trabajamos muchas veces en la ciencia. Y la idea es que no dejen de hacerlo y nosotros podamos aplaudir y empoderar al niño y a la niña preguntones. Parte de las actividades se alojarán en las plataformas digitales de Universum. Noticias 22, Karen Rivera. En México tenemos la única zona arqueológica construida con ladrillos. Una mezcla de arcilla, algunos otros elementos como conchas pulverizadas, todo esto cocido, se encuentra en el estado de Tabasco. Se trata de Comalcalco. Para promover el patrimonio cultural de México, la Lotería Nacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha presentado un nuevo billete conmemorativo de la zona arqueológica de Comalcalco. Con esta información los dejamos. Hacemos una pausa y al regresar tenemos mucha información y el segmento de cine, no lo olviden.
La Lotería Nacional, en alianza con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, develó el billete de un sorteo superior número 2673 alusivo a la zona arqueológica de Comalcalco en Tabasco, como parte de una campaña que busca promover el patrimonio cultural de México y recuperar nuestra memoria histórica. Esta es la sexta ocasión que se expone un sitio ancestral en un billete de lotería. Celebro la inclusión de la zona arqueológica de Hoychan, mejor conocida por su nombre en náhuatl, Comalcalco, patrimonio cultural de Tabasco y de todos los mexicanos, en esta magnífica serie de lotería dedicada a las zonas arqueológicas del país, enmarcada en 2021, año de la independencia y la grandeza de México. La antigua ciudad maya de Comalcalco, que tuvo su esplendor durante el primer siglo después de Cristo, es hoy uno de los 5 sitios arqueológicos abiertos al público en el estado de Tabasco. Comalcalco fue la ciudad portuaria más importante de la región durante el periodo clásico maya con una larga ocupación que abarcó desde el año 200 a.C. al 900 después de Cristo. Los comerciantes nahuas que la conocieron durante su abandono la nombraron como Comalcalco, que significa en la casa de los comales. Su nombre original está escrito en un ladrillo en maya cholano, cuya voz es Hoychan, que significa cielo enrollado. La zona arqueológica de Comalcalco cuenta actualmente con un museo de sitio donde se exponen más de 400 piezas arqueológicas recuperadas en las últimas 2 décadas. De 1993 a la fecha, el proyecto de investigación en curso ha excavado, restaurado e investigado 13 edificios en la Gran Acrópolis y la Plaza Norte, además de analizar y clasificar más de 6,000 objetos recuperados en las excavaciones desde entonces, produciendo con ello innumerables tesis, cientos de publicaciones que han puesto a Comalcalco en el mapa de la arqueología nacional e internacional. Los billetes con la imagen de la zona arqueológica de Comalcalco salieron a la venta el 6 de febrero en más de 12,173 puntos de venta físicos y también a través de medios electrónicos. El sorteo tendrá lugar el viernes 12 de febrero y contará con una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios, con un premio mayor de 17 millones. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3,000 millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7,000. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. Tenemos mucho y muy buen cine con Julio López, cortos, películas extranjeras, programación de Canal 22, una entrevista en vivo, análisis. ¿Qué más hay, Julio? Adelante. Pues ya lo decías, Laura, sí hay mucho cine mexicano. Es jueves de cine en Canal 22 y justamente hoy presentamos 3 cortometrajes producidos por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Tenemos En Color, que es pues una película de verdad que sorprende, sobre todo porque está hecha al interior de una escuela, la dirige James Lucas. También tenemos El final del principio de Tania Castillo, que justamente hace 8 días nos hablaba de otro cortometraje que se llama La Isla Galápagos
Galápagos mexicana. Y hoy nos acompaña el director del cortometraje Encerrada, Mateo Miranda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, háblanos un poquito de esta historia con tintes de fantasía. Tenemos un ser ahí muy particular. Sí, Encerrada es la historia de un músico que una noche se encuentra con una sirena y este encuentro despierta en él al principio despierta en él mucha creatividad y una gran inspiración, y conforme va avanzando su relación con este ser, se va transformando en una obsesión por tratar de apropiarse de la melodía de esta criatura fantástica. Justamente lo dices muy bien, ¿no? Las sirenas yo creo que son de las criaturas fantásticas más retratadas en el mundo del cine. ¿Qué textura, qué estética le querías dar a este personaje que es central en esta historia? Pues ese fue un gran reto hacerlo como a nivel estudiantil, porque obviamente lo que yo imaginaba, sobre todo en cuanto a texturas, no era tan fácil de lograr, pero realmente creo que el meollo del asunto, y por lo que se han retratado tanto en el cine las sirenas, no es necesariamente por una cuestión estética, sino por lo que representan, ¿no? Este poder que tienen de engatusar a los hombres y obsesionarlos a través de su melodía, a través de su voz, y que al final pues el músico trata de apropiarse de esto mismo. Pues sí, como que mi inspiración fue realmente esa, el poder que tiene la voz de estas criaturas que desde que contamos historias nos tienen obsesionados. ¿Qué tan complicado fue para ti de pronto pues filmar esta historia, tomando en cuenta que en nuestro país pues digamos que no hay un desarrollo justamente de la ciencia ficción y la fantasía, no hay tantas películas justamente de este estilo, y en ese sentido, ¿cómo se convierte la escuela en una base para que los alumnos puedan experimentar en todo tipo de géneros? Perdona, te perdí un poco, no escuché tu pregunta. Y te comentaba que qué tan complicado fue hacer justamente este cortometraje que tiene pues fantasía y otros ejercicios que se han hecho de ciencia ficción al interior de esta escuela. ¿Cómo la escuela se convierte en una plataforma justamente para que se cuenten todo tipo de historias al interior justamente de sus instalaciones? Pues sin duda que es, como mencionas, es complicado y no hay mucha experimentación en nuestro cine de ello, pero sin duda la escuela es un gran lugar donde como que se abren las puertas para la exploración y para probar nuevas maneras de contar las cosas o algunos géneros que son tal vez un poco más complicados cuando tienes el apoyo de otros lados, pero en la escuela pues justo es como que te abren las puertas a la creatividad, digamos, en ese sentido. Bueno, evidentemente uno de los temas que más llama la atención es el de maquillaje, ¿no? Pudiste haber utilizado, digamos, efectos digitales para crear este ser, sin embargo, decidiste hacerlo a la antigüita de alguna manera. Sí, yo tengo un gran cariño por las películas en las que podemos ver como las manos de los que crearon lo que estamos viendo a través de los objetos o vestuarios o el maquillaje. Y siento que obviamente había muchas maneras de hacerlo. Yo tenía al escribirlo estaba imaginando otro tipo de maquillaje, pero por las dificultades y como las limitaciones que teníamos, tuvimos que ir dándole la vuelta, pero creo que eso fue de las exploraciones más ricas del corto, porque finalmente podíamos lograr lo que queríamos. Siempre se puede lograr lo que uno quiere, pero hay que hacer muchas pruebas y ver de qué manera podemos transmitir como dices, esa manera de hacerlo a la antigüita, o más artesanal. Siento que lo puedes resolver con periódicos si no tienes dinero, ¿no? Y entonces, eso obviamente te va a cambiar un poco la forma y tienes que ver cómo afecta eso a la historia que tú quieres contar. Tal vez no es con periódico, tal vez es
nosotros tuvimos que cambiar la locación, por ejemplo, en términos de maquillaje, porque originalmente iba a ser en una locación mucho más fría, pero eso a nuestra actriz lo hubiera puesto en una dificultad grande. Mateo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Noticias 22. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y el espacio. Bueno, pues ahí lo tienen, 3 cortometrajes completamente diferentes uno del otro. Tenemos un drama, tenemos un musical y por supuesto esta historia que tiene tintes fantásticos. Y cambiando de tema radicalmente, ahora vamos a hablar de Mi vida adentro, una película que retrata el juicio de una mujer migrante acusada de homicidio. 15 años después, esta historia ha dado un giro inesperado para bien. Vamos a ver de qué se trata. El cine es una potente herramienta de cambio social que a veces puede impactar en multitudes o hacer un cambio radical en la vida de una persona. Este es el caso de Rosa Estela Jiménez, una mujer mexicana que emigró a Estados Unidos cuando tenía 17 años. Desafortunadamente para ella, el sueño americano se convirtió en pesadilla. En el año 2003 ocurrió una tragedia. El niño que estaba bajo su cuidado murió asfixiado. Se abrió un caso en su contra, pues la fiscalía argumentaba que no se trataba de un accidente, sino de un homicidio. En enero de 2005, la cineasta Lucía Gajá dio con su historia casi por casualidad. Ella estaba en la cárcel, en la prisión del condado. Esto quería decir que todavía no había sido sentenciada y que todavía no había tenido juicio. Y pues la verdad es que inmediatamente cuando nos conocimos hubo un, no sé cómo decirte, un clic, ¿no? Hubo ahí una empatía muy fuerte. Rosa se mostró pues muy interesada en contar su historia, porque lo que decía era que quería contar lo que a ella le había pasado para que no le sucediera a ninguna otra mujer mexicana. Carmen Cortés Harms, directora de protección a migrantes del Consulado de México en Austin, fue pieza clave para que la cineasta Lucía Gajá tuviera permiso para firmar el juicio de Rosa. Así iniciaba formalmente el rodaje del documental Mi vida adentro. Yo considero que es el evento más importante que pudo haber sucedido en la película, porque es la forma en la que se puede demostrar, ¿no? Lo que pues quienes han visto la película ya vieron todo el racismo, ¿no? El clasismo y toda esta forma tan terrible en la que Rosa fue juzgada. Y también justo un día antes de que empezara el juicio pudimos volver a entrevistar a Rosa, y es otra de las entrevistas. Es la entrevista con la que abre la película, ¿no? La película concluye con un terrible veredicto. Rosa Estela Jiménez fue encontrada culpable y sentenciada a 99 años de cárcel. En 2007 el documental se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia y a partir de ahí tuvo un largo recorrido por festivales internacionales. En cada lugar el filme causaba indignación. En la Ciudad de México tuvo una función especial en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo. Ahí vio la película Mario Flores, encargado de la atención a mexiquenses en el extranjero. Entonces Mario ve la película y se acerca a mí al final de la función y me dice, tenemos que hacer algo por ella, es absolutamente injusto lo que le sucedió y tenemos que ayudar a Rosa. Esto sirvió para contratar nuevos abogados, para rehacer el expediente y presionar para que se reabriera el caso. Estos años estuve yendo a conferencias de prensa, estuvimos presentando la película para poder llegar a lo que en el 2011 fue una audiencia en Estados Unidos y en donde un juez, después de toda la nueva evidencia, pide que se haga un juicio nuevo para Rosa. El juicio es negado y apelado por el estado de Texas y se establece que no habrá una revisión hasta 2035. Todo parecía perdido hasta que en 2015 retoma el caso el abogado Bryce Benjet, quien, apoyado por la asociación Innocent Project, logra que un juez federal pida nuevamente la reapertura del caso. Lo que hace la gran diferencia es que el año pasado, en diciembre, hubieron nuevas elecciones para el fiscal de distrito de Travis. Y gana José Garza, que había estado durante todo el 2020 en su campaña apoyando el caso de Rosa. José Garza ve Mi vida adentro el año pasado en una función especial que hace el consulado junto con ONGs, Innocence Project y otro bufete de abogadas de Rosa.
y después de que ve la película, pues es como mucho más determinante el apoyo a ella, ¿no? Entonces, él gana en diciembre, en enero toma su puesto y entonces se hace una nueva petición de audiencia, ya no solamente desde la defensa de Rosa, sino del condado de Travis a través del fiscal de distrito. Así, Rosestela Jiménez obtuvo su libertad después de 18 años de estar encarcelada. Ahora busca retomar el rumbo de su vida. Paralelamente, la cineasta Lucía Gajá trabaja en la edición de la segunda parte de Mi vida dentro, que hasta ahora lleva por título Vidas en la orilla. Noticias 22, Julio López. Se lo tienen literalmente una historia de película, una historia de terror y que ahora llega a un final feliz. Rosestela Jiménez está tratando de hacer su vida, como ya lo decía justamente en esta nota, y a través de las redes sociales de la directora Lucía Gajá están recaudando fondos que van a ir directamente a parar a esta mujer mexicana que pasó 18 años de su vida en la cárcel. Estaba embarazada cuando empezó el juicio. Tenía 4 meses, me parece, así que inmediatamente que tuvo a su bebé se lo quitaron. Y en fin, es una historia que de verdad hay que seguir muy de cerca y veremos en qué concluye. Todavía hay que esperar la siguiente película. Bueno, y cambiando de tema, les habíamos prometido que el reconocido crítico de cine Leonardo García Saúl nos iba a dar tremendas recomendaciones en Noticias 22 y bueno, aquí les presento, esta se llama La postura del hijo. Hola, ¿qué tal? Esta vez les voy a recomendar una película titulada La postura del hijo, una muestra del buen cine rumano que se ha estado haciendo desde hace unos 15 años más o menos. Es una verdadera revelación lo que ha sucedido con esta cinematografía, que ha demostrado ser muy pujante, muy propositiva, con cineastas tan diferentes como Cristi Mungiu, Cristi Puiu, Cornelio Porumboiu y el propio Kalin Peternetzer, que es el director de La postura del hijo, que es del 2003. La película trata sobre una madre llamada Cornelia, que trata de controlar a su hijo ya grandecito, tiene 33 años, pero sufre un accidente en la carretera en el que ha atropellado y matado a un niño y ha sido por exceso de velocidad. Entonces la madre, al ver amenazado a su bebé, como ella lo llama, hace todo lo posible, recurre a todo tipo de influyentismo, a todo tipo de corruptela, para tratar de salvar a su hijo de las consecuencias previsibles. Este es el drama que cuenta La postura del hijo, y fíjense muy bien en cómo maneja la cámara el director Netzer. Es una cámara siempre nerviosa, que está enfocando a diferentes personajes en un movimiento continuo. Es una cámara que no para y que ajusta el foco, corta, en fin, es un trabajo muy virtuoso en el cual, además de crear una atmósfera de tensión dramática, va creando también esta sensación de nerviosismo a lo largo de todo el relato. Se los recomiendo mucho, La postura del hijo, de 2013, película que en ese mismo año, en el Festival de Berlín, obtuvo el Oso de Oro, o sea, el premio principal. Bueno, pues ahí lo tienen, no se lo pierdan, corran a anotar la fecha y el horario. Se presentará el próximo martes 16 de febrero a las 22 horas, obviamente por Canal 22, ya lo decía Leonardo. Se llevó esta película el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Yo les tendré mucha más información en los siguientes días porque ya empezó la temporada de premios. Regresamos contigo, Huemansi. Muchas gracias, Julio, por todas estas recomendaciones. Sin duda alguna, estamos frente a una oportunidad muy buena de ver buen cine mexicano. Vamos a hacer una pausa y también con otra invitación. Como cada jueves, Jacaranda Correa nos espera esta noche en Debate 22. A las 9 de la noche va a recibir a la abogada Grecia Macías y a la tecnóloga e investigadora de la Fundación Mozilla, Alex Argüelles, para hablar sobre la defensa de los derechos digitales. Esto es muy importante. Los derechos digitales aquí en México y en todo el mundo son del mismo valor como los derechos que nos dan las constituciones a todos los ciudadanos en nuestros estados. Así que no se lo pierda hoy al término de este espacio informativo en pantalla de Canal 22. Una pausa y volvemos con más.
¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el Partido de México. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. En esta nueva entrega de La Región con Roberto Frías, él nos lleva al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM para acercarnos, para dialogar en torno a y con las especies que resguarda. Todos hemos oído de gente que habla con los animales o con las plantas, pero ¿qué significa esta frase más allá de la metáfora? Quizá la expresión guarda cercanía con el arte de interesarse por otras formas de vida y descubrir los hilos que mueven su existencia, comprender sus maneras de estar en el mundo y abismarse en los ciclos de su fisiología. Es casi obvio que Alexander von Humboldt, el famoso naturalista alemán del siglo XVIII, sería una de estas personas. Su ambición por entender el mundo todo, pasando por la zoología, la botánica, la geología e incluso el estudio del clima, nos lo deja claro. Para Humboldt no hubo mayor placer que dejar su empleo como servidor público en Alemania tras recibir su herencia y entregarse a la exploración del mundo, viajando por varios países de América Latina, México entre ellos. Y entre esos placeres también encontramos su perseverante dedicación a la botánica. A 100 años de la muerte de Humboldt, en 1959, se fundó en México, en la UNAM, el Jardín Botánico del Instituto de Biología. Sus padres fueron otros hombres que hablaban con las plantas: Faustino Miranda, botánico y ecólogo tropical de origen español, y Manuel Ruiz Oronoz, microbiólogo y etnomicólogo. Miranda formó un equipo para recolectar plantas en todo el país, ejemplos de la muy diversa flora de la nación para que sirvieran de apoyo a la investigación y la educación. El énfasis recayó en plantas raras o endémicas de las zonas tropicales y áridas del país y en familias botánicas como las agaváceas, las cactáceas y las orquídeas. Fue por esa intuición que hoy el jardín es uno de los mejores reservorios de especies mexicanas amenazadas y en peligro de extinción. Contiene 1.600 especies divididas en plantas medicinales, acuáticas y una colección de ahuehuetes y pinos. Es el único jardín botánico de carácter nacional con el que contamos. Para el Jardín Botánico de la UNAM, la lava petrificada del volcán Xitle fue solo un momento en la historia del que no queda nada ante las cactáceas sobre el tezontle o los nenúfares en sus estanques. Lo mismo se puede decir de las 34 especies de dalias o las 300 especies en extinción, todo distribuido en 3 hectáreas que permiten a quien lo visite perderse y olvidarse del exterior. Pero el jardín es también un espacio adecuado para reencontrarnos con las plantas, pues cuenta con un centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción, donde se ofrecen talleres, asesorías y charlas de divulgación científica para quienes quieran romper el miedo o la apatía con respecto a las plantas y adoptar una. Además hay actividades educativas para familiarizarse con la flora más abundante del jardín, pero también con su uso sostenible y su conservación.
Pensado así, este jardín botánico se nos ofrece no solo como un pulmón escondido o un oasis de paseo en plena Ciudad de México, sino como una verdadera arca para salvaguardar las plantas de todo el país y, sobre todo, como el ágora para reaprender el lenguaje de las plantas, para reconectarnos con su cada vez más escasa presencia en nuestras vidas. Para Canal 22, Roberto Frías. Verdaderamente el Jardín Botánico de la UNAM es un gran espacio para perderse entre las plantas y ganar algo de tiempo, porque en la contemplación siempre uno termina ganando, especialmente en lugares como este. Vamos a más información. La Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudios 100 años de soledad, inició un nuevo proyecto de divulgación literaria. A lo largo de 92 sesiones, recorrerán el trabajo de varios escritores y escritoras pertenecientes a la cultura iberoamericana. Para comenzar, Juan Villoro desmenuza la vida y obra de Gabriel García Márquez. Lo primero que me impresionó fue el silencio. Entender cómo se forjó la obra de Gabriel García Márquez es el objetivo de las pláticas que tiene Juan Villoro a través de las redes de la Casa Estudios 100 años de soledad. En esta segunda conferencia, Villoro comenzó recordando la infancia del escritor y el viaje hacia el pasado, hacia el origen, hacia la casa de los abuelos en Aracataca. Me atrevo a decir que en ese viaje, García Márquez descubre que la memoria es un atributo de la imaginación, que es algo que no siempre tenemos presente. Solemos considerar que la memoria es una especie de depósito al que nosotros acudimos y que las cosas están siempre ahí. Sin embargo, para llegar a los recuerdos, muchas veces necesitamos de un artilugio, necesitamos de un ejercicio intelectual para propiciar estos recuerdos. Villoro explicó que Márquez cuenta su vida en su obra, ya que se refiere a su familia de una manera celebratoria, a pesar de que fue separado de sus padres y mandado a la casa de sus abuelos, de que su padre no quería que fuera escritor, que tuvo una infancia temerosa que lo llevó al sonambulismo. Todo eso se ve en 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera. García Márquez no guarda ningún resentimiento. En un mundo lleno de injusticias como es el de la Aracataca de aquel momento, con una violencia terrible, con asesinatos, pobreza, padres que abandonan a sus hijos, que tienen hijos naturales por todas partes, en este mundo desvencijado, con inmigrantes que llegan buscando la mejor oportunidad posible y que son llamados la hojarasca. De ahí el título de la primera novela de García Márquez, La hojarasca. En ese ambiente, García Márquez opta posteriormente, no cuando empieza a escribir, sino después, por ese tono que conocemos nosotros por 100 años de soledad y que consolida al hablar de sí mismo en su autobiografía. A lo largo de 2 horas, Villoro destacó varios textos, sobre todo los que publicó en 1950 y que le permitieron formar al escritor y consolidar el estilo que lo consagró. Entonces tenemos pues en 1950 a un doble García Márquez, el periodista, humorista, el novelista trágico, dramático. La relación entre la verdad y la ficción es uno de los temas más apasionantes en la obra de García Márquez y creo que podemos sostener, sin equivocarnos, que pocos escritores han transitado de manera tan feliz de la realidad a la fantasía como García Márquez, pero sobre todo, y esto es lo interesante, pocos escritores han puesto en tensión de una forma tan notable la manera veraz de contar la realidad con la manera de reinventarla. Las siguientes conferencias se pueden seguir de manera gratuita en las redes de la Casa Estudios 100 años de soledad. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, como que se queda uno picado escuchando a Juan Villoro y hablando de Gabriel García Márquez. Qué ganas de escuchar todas estas conferencias completitas. Ya vieron que son un montón, una gran cantidad de conferencias. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente, vamos a darles cuenta de alguna de ellas. Y si no, ustedes se conectan y van a poder disfrutar de estas charlas tan interesantes en torno a la literatura. Regresamos, vamos a ver qué nos ha preparado el doctor Javier García Diego. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad. Diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los espero hoy a las 9 de la noche por Canal 22. Vamos a hablar sobre esta iniciativa muy polémica que ha lanzado el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. ¿De qué se trata? ¿En qué nos beneficia o en qué nos perjudica? No es que realmente, más bien el Estado se ha quedado corto en establecer algunos lineamientos para regular no las redes sociales, sino la protección, por ejemplo, de nuestros derechos privados ante todos estos consorcios. Bueno, de esto vamos a hablar con dos activistas y defensoras de la red. Nos vemos hoy en punto de las 9 de la noche. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en Noticias 22. Vicente Guerrero, a 190 años de su muerte, es el tema de la columna de Javier García Diego. El 14 de febrero se cumplen 190 años del fusilamiento, no lo podemos llamar de otra manera, de un personaje entrañable de nuestra historia. Me refiero, obviamente, a Vicente Guerrero, nacido en Tixla, en el estado que hoy lleva su nombre. Algunas fuentes dicen que nació en 1782, otras sostienen que fue en 1783. Lo importante es que era un mestizo con obvia sangre africana, campesino pobre, con muy poca instrucción, y que de joven se dedicó a la arriería, lo cual le ayudó para toda su vida militar en los próximos años durante la Guerra de Independencia. Conocía perfectamente la región, el uso del caballo, el uso de las armas. Esto, de hecho, le ayudó a incorporarse a las fuerzas de Hermenegildo Galeana tan pronto estalló la rebelión. Estamos hablando más o menos octubre, noviembre de 1810. Uno de los primeros encargos fue tomar la plaza de Taxco. Vicente Guerrero también destacó en la campaña de Oaxaca. Obviamente participó en la sangrienta y costosísima campaña para tomar el puerto de Acapulco. Pero sobre todo, Vicente Guerrero cobró una verdadera importancia a nivel nacional a partir de la muerte de Morelos a finales de 1815. A partir de entonces, Guerrero se mantuvo luchando en el sur. El virrey Apodaca, buscando su rendición, se acercó a su padre para que lograra convencerlo de deponer las armas. Sabemos que Vicente Guerrero le contestó con una epigramática frase: la patria es primero. Siguió luchando en el, hoy repito, estado de Guerrero. Su principal colaborador era Pedro Asensio Alquiciras. Y bueno, para finales de 1820, Agustín de Iturbide fue designado por el mismo virrey Apodaca para que lo combatiera.
Sin embargo, no pudo vencerlo y entonces lo invitó a que depusiera las armas casi en un plan de rendición, a lo que Vicente Guerrero se negó. Posteriormente, Iturbide desarrolló una estrategia más que de rendición, de encuentro, de alianza. Es el famoso abrazo de Acatempan. Se haya dado físicamente o no, sí hubo un encuentro, sí hubo un acercamiento, sí hubo una alianza a partir de enero de 1821 entre Iturbide y Vicente Guerrero. Tiempo después, cuando Agustín de Iturbide se declaró emperador del país, Vicente Guerrero, junto con otros jefes ex-independentistas como Nicolás Bravo, pero también con algunos jefes que habían sido regalistas y que se habían hecho tigarantes como Santana, se lanzaron en contra de Iturbide. Triunfante el movimiento, y para no dar mayores detalles, se inicia la presidencia de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero es parte de su gobierno. Además, se afilia a la logia yorquina. Candidato presidencial en 1828, al término de la presidencia de Guadalupe Victoria, su principal competidor era Manuel Gómez Pedraza. Este fue declarado vencedor, pero Guerrero no aceptó el resultado y comenzó una rebelión que fue especialmente fuerte en la Ciudad de México. El plan que lo respaldaba era el de la Acordada. Muy presionado el Congreso ante los motines en Ciudad de México, sí, destituyó a Gómez Pedraza y terminó por elegir a Vicente Guerrero como presidente de México. Esto, una presidencia breve, tuvo lugar entre abril y diciembre de 1829. Fue una presidencia muy complicada, enormes penurias, la invasión buscando la reconquista de México por parte del español Isidro Barradas, expulsión de algunos españoles, y todo esto dio como resultado que su vicepresidente Anastasio Bustamante, encabezando el plan de Jalapa, desconociera a Vicente Guerrero e iniciara una campaña contra él. El Congreso, que lo había designado presidente, ahora lo declaró no apto para gobernar. Vicente Guerrero salió de Ciudad de México destituido, se refugió en sus regiones, se convirtió en un guerrillero a todo lo largo de 1830, hasta que finalmente el gobierno de Bustamante, apoyado sobre todo por el secretario Facio, secretario, digamos, de la Defensa, urdieron una traición, apoyados por un marino genovés, comerciante genovés, muy probablemente vendedor de armas y municiones. El nombre lo sabemos todos, Picaluga, el nombre del barco también, el Colombo. Fue invitado Guerrero a que subiera a este. Es muy probable que tuviera con él algunos negocios de compra y venta de municiones, de ahí la confianza para subir al barco. Tan pronto hizo esto, fue aprehendido. Obviamente no se le quiso acabar la vida en plazas cercanas, digamos, a donde había nacido Vicente Guerrero. Había riesgo de resistencia popular. Fue trasladado a Oaxaca y en Cuilapan, un convento y una población muy cercana a la capital de Oaxaca. Fue fusilado un 14 de febrero de 1831. Extraordinario personaje del que ahora conmemoramos 190 años de su artero fusilamiento. Bueno, una gran síntesis de la aportación de Vicente Guerrero por parte de Javier García Diego. Nos vamos, regresamos como les habíamos ofrecido, Huemansin, con un poquito de Chick Corea para no olvidar a este gran pianista, a este ganador de 23 Grammys. Y vamos a escuchar algo con su banda que mencionamos también, su banda acústica, me parece, sí. Así es, Laura, es la banda con la que trabajó Chick Corea entre 1989 y el año 2000, con quien editó 5 discos, entre ellos uno en vivo. Y con esto nos despedimos. Buenas noches.